por la 95.1 MHz. Pasa por Mitre Ushuaia. Muy bien, seguimos aquí en Radio Mitre 95.1, esta jornada de jueves, una temperatura de 3 grados 5 décimas, está lindo en estos momentos, un poquito nublado, pero en algunos sectores con la presencia del sol. Y por ejemplo, lo que viene para el próximo día, viernes, como esta temperatura máxima 4, sábado máxima 4, domingo máxima 4, lunes máxima 4. El día más frío hasta el momento va a ser el lunes que viene con 3 bajo cero, pero recordemos que esto va cambiando permanentemente, así que estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Vamos a recibir a JJ Mateo, José Mateo, bienvenido aquí a Radio Mitre Voces Fueguinas. Muchas gracias, Julio, un saludo para todos los que ven y los que oyen. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se viene Belgrano Independiente? Se viene Belgrano Independiente en Copa Argentina, qué lindo, ¿no? Pues lo vemos juntos. Puede ser. ¿Qué te parece? Puede ser, Copa Argentina. Sí, lindo encuentro. Aparte, viste que la Copa Argentina es muy complicada también. Uno dice, no, bueno, juego con equipos que por ahí están en otras categorías. Pero el propio Mundial de Clubes también está demostrando que hay cierta equiparación. O sea, siempre el fútbol es poner la pelota al piso y jugar, ¿no? El fútbol es fútbol. Ya jugaron 2 veces en Copa Argentina. En una ganó Independiente y en la otra ganó Belgrano. Bien. Ya se eliminaron 2 veces los dos. Bueno, por el tercera por penal, empatamos y vamos a penales. Todo posible. Además, Independiente está con la Sudamericana. Sí. Seguimos en la Sudamericana, por suerte quedamos primeros en el grupo, por lo tanto no tenemos que ir a esa fase que se juega entre los segundos del grupo Sudamericana con los que quedaron, los mejores terceros que quedaron en la Copa Libertadores. Ahora se hace un mejunje ahí y vuelve a surgir, digamos, unas nuevas llaves. Juan José Mateo, por ahí la cuestión económica, un balance de los últimos días, te cuento hasta ahora el dólar oficial, 1.245, el dólar tarjeta 1.618. Bueno, y el MEP y el contado de liquidación 1.236, prácticamente igual que el oficial. Sí, el debate ahora se está centrando con respecto al dólar, es que ya terminó el tema de la liquidación, o sea, aumentan ahora nuevamente las retenciones, es posible que dejen de ingresar ya los dólares, y aparte por una cuestión estacional también, los dólares de la cosecha. Junio era el tope, digamos, donde el gobierno podía acumular reservas, no lo hizo, decidió seguir en este esquema que ellos sostienen sobre la flotación del dólar, de 1.000 a 1.500 y todavía sin intervenir, y ahí está centrado el debate, digamos, cómo va a ser el gobierno ahora, sin dólares y sin haber acumulado reservas, para sostener el tipo de cambio en un país que necesita el ingreso de dólares, digamos, y donde se perdió la oportunidad de comprar esas reservas. Al parecer hay todo un mecanismo político y económico del gobierno que está como cambiando un poco la idiosincrasia de lo que pasa con el mercado de cambio. Vamos a ver si le sale, ¿sí? Sabemos también que va a haber mucha presión, porque el momento de la incertidumbre política hace que la gente se refugie en el dólar, que abandone el peso, y el gobierno está haciendo esto de las políticas de tasa y de lanzamiento de bonos en pesos para ver si puede sostener el tipo de cambio. Así que bueno, vamos a estar atentos también al movimiento del dólar. Yo les dije que hasta junio, varias veces, que se despreocuparan, pero a partir de ahora, bueno, quizá haya un poquito más de nerviosismo, de movimiento. Vamos a ver cómo sigue el gobierno con este caso. Bueno, y ayer también otro escándalo, lamentablemente, en diputado, ¿no? Era una pelea todos contra todos. Sí, lo que pasa es que también vemos que, bueno, los gobernadores en estos momentos ahora sí se van a jugar, digamos, el tema de empezar a ver cómo van a ir las elecciones en sus propios distritos, digamos, en las provincias, en los municipios. Entonces, bueno, eso va a llevar también a que los gobernadores se enfilen, por así decirlo, se alineen en un plano más de lucha con el gobierno y de disputa con el gobierno nacional, ¿no? Hasta algunos que eran muy aliados ahora están de punta con el gobierno, por ejemplo, Jaldo, en fin. Hay ciertos gobernadores que estuvieron cómodos hasta ahora y ahora están viendo la posibilidad de que la Libertad Avanza está levantando su nivel de caudal de voto, no únicamente en la boleta nacional, sino que en las boletas provinciales. Están saliendo segundos, primeros, entonces, y eso tiene que ver con las políticas también territoriales, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, nuevamente vienen de hacer una buena elección en Rosario. Sí, salió segundo. En realidad Rosario se dio en 3 tercios. El peronismo, la Libertad Avanza y el oficialismo de Puliero. Bueno, pero ahí estamos entonces. La Libertad Avanza, que era una fuerza casi inexistente en todo el territorio, está empezando a obtener escaños, bancas en tanto los consejos deliberantes como en las cámaras provinciales, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un tema también, porque el gobernador, por un lado, puede tener un acuerdo con el presidente o puede estar de acuerdo con cierto lineamiento del Poder Ejecutivo Nacional, pero por otro lado te empiezan a meter, ¿viste? Te empiezan a cambiar la composición de la Cámara y en eso también el juego político. Parte de lo que está sucediendo. Y sin duda, el tema central de estos días ha sido la cuestión de
YPF, JJ Uf, Mateo. Sí. Cuánta historia, ¿no? Sí, Alibaba. Mirá, yo me acuerdo en los 90 cuando se privatizó YPF, en el año 92, era como una especie, la gente no estuvo muy de acuerdo, digamos, porque era la empresa insignia, la empresa de los combustibles y demás. Lo que pasa que después de la crisis del 89 quedó mucho en evidencia todo lo que fue la década de los 80, que las empresas estatales estaban endeudadas y no cumplían bien su, digamos, su cometido, su razón social, entonces, y pública por sobre todo. Entonces, qué sé yo, no podías tener teléfono porque Entel te conectaba teléfono cada 3 años, tenías los cortes de luz de la época de la hiper. ¿Como ahora? Bueno, tal cual, sí, pero eso es a nivel provincial. Porque eso es pero bueno, antes tenía, viste, gas del Estado, aguas nacionales, los teléfonos, bueno, la aerolínea de bandera, y tenías también YPF. YPF había entrado también dentro de esa, digamos, a YPF la endeudaron en la época de la dictadura, le obligaron a endeudarse para obtener dólares y de esa forma repartirlos entre la patria contratista. Bueno, esto es parte de la historia argentina. Y realmente estaba deficitaria, tenía graves problemas a fines de los 80. En los 90, cuando viene Menem, con todo el tema de la postura neoliberal, una de las que privatizan... Menem no vino de ninguna estrella, era referente del peronismo. ¿no? Eso es la parte del peronismo de centro-derecha, sí, digamos, de la que yo siempre hablo, que se condice más... quizás hasta con los orígenes, por así decirlo, desde el punto de vista ideológico, porque el neoliberalismo no tenía nada que ver con las políticas de Perón de 45, en fin. Sí, lo que quiero decir es que esa empresa se privatizó por medio de la votación del Congreso, pero claro, ¿qué pasó? En ese momento cuando se privatizó, yo me acuerdo que por lo menos se tenía lo que se llama la Argentina, el Estado Nacional se había quedado con la famosa acción de oro, que básicamente le suponía un 51% del control de la empresa. Pero algo pasó en el 98, si mal no recuerdo, Menem entrega así, por un medio de un decreto, pasando por alto al Congreso, entrega por un decreto la acción de oro a Repsol. Entonces comienza a controlarla la española, Repsol, que tenía una gran parte del capital accionario de la empresa, porque cuando se privatizó ellos obtuvieron esa parte. Después aparece el gobierno de Kirchner, después de la crisis de 2001. Y Kirchner comienza, digamos, bueno, estaba también en todo este tema de los acuerdos entre toda esta parte progresista, con Chávez, con Evo Morales, con Correa en Ecuador. Entonces, claro, eran todas potencias, o por lo menos países que exportaban y estaban ligados a los hidrocarburos. El único que no tenía una empresa era Néstor, digamos, ¿no? Que era como presidente... Había tenido una, pero se había privatizado. Bueno, y ahí comienza todo este tema de aparición de los eskenazi, porque al parecer, por un lado, lo que se buscaba era tratar de expulsar a Repsol, que hay una realidad también. Repsol la había vaciado a YPF, lo poco que había lo había vaciado, y eso era un reclamo que había, o sea que cuando se viene el tema de la estatización o de recuperar parte del control de YPF, toda la gente estaba de acuerdo, o sea, era una cosa bastante saludada, digamos. Porque bueno, veníamos también de los 90 y de ver que las privatizaciones tampoco habían sido la panacea, en los teléfonos sí, pero por ejemplo en los combustibles no, y en otros aspectos había sido negativo. La privatización no en sí, sino la forma en que se había privatizado y cómo había dado finalmente el resultado. Y bueno, ahí aparecen estos personajes ligados evidentemente a Néstor Kirchner, que es doloroso decirlo porque hizo una buena presidencia, pero comienzan a salir a la luz todo este entramado, en parte digamos, o bien de corrupción, o bien de control de negocios con respecto a ciertas familias y a ciertos personajes, porque aparecen los eskenazi que, oh casualidad, provienen también de Santa Cruz, tenían el Banco de Río Gallegos, tipos que se habían acostumbrado... ¿Son de Santa Cruz? Sí, o sea, en realidad tenían el Banco Santa Cruz en su momento, y ahí estaban en contacto cuando Néstor era gobernador. Néstor, que apoyó la privatización. Y de hecho tenía también muchos contactos con Domingo Cavallo en su momento. Parrilli fue la boca atante en su momento también. Sí, a ver, está todo el combo, digamos, armadito, ¿no? Hay un personaje peor del kirchnerismo que está relacionado con este tema, que es Zanini. Personaje muy oscuro, que entre otras cosas, bueno, estuvo también metido después del lío, digamos, del juicio, ¿no? Porque siguiendo un poco la línea, para continuar, ¿qué pasa? Estos eskenazis se hicieron con parte del paquete accionario, parece que tenían relaciones con Kirchner, que se llevaban muy bien, pero claro, hay un imponderable, que Néstor se muere en el 2010. Yo creo que ahí se desandó toda una estructura subterránea de negocios, vamos a llamarlo en esto,
en estos términos, una estructura subterránea de negocios que tiene que ver también con el concepto de entendimiento patrimonial del Estado, es decir, la concepción patrimonial del Estado. Yo me siento en un lugar que me vota la gente, pero después el Estado soy yo. Había una especie de rey o absolutista que decía, bueno, de Luis XIV que decía, el Estado soy yo. Bueno, acá parece que la premisa sería, el Estado me pertenece a mí, digamos, el Estado me lo quedé yo. Y en base a eso, al parecer, cuando hacen la expropiación de YPF se da porque hay un desentendimiento, ya no está Néstor, está Cristina en el poder, entre los eskenazi, que al parecer eran muy amigos, entre comillas, y hay una ruptura. Entonces, a partir de ahí, la forma de sacarle el negocio que le habían dado a esta familia, ¿sí? Que además venía de la construcción, de energía no sabían nada. O sea, porque acá vemos gente que se relaciona con los políticos y de repente aparecen siendo empresarios. Cosas, viste, que hay que preguntarse también. Muy, muy suspicaces todas. La forma de sacar nuevamente a estos así, de castigarlos y sacarlos del dinero, fue expropiar YPF. Pero la expropiaron de una forma mal hecha. Aún el propio Congreso. 200 y pico de tipos que tenemos ahí, que no pueden ni siquiera ponerse... el juego votó. Bueno, porque el tema es que sí, YPF uno la puede estatizar, pero se olvidan de una cuestión, que cotiza en Wall Street. Por lo tanto, hay una parte accionaria en la cual tiene injerencia también el Poder Judicial de los Estados Unidos. Porque no es joda cotizar en Wall Street. Entonces, claro, por eso ahora la jueza nos intima a que de última, bueno, reventemos los paquetes accionarios que hay. Pero esto influye también en todo lo que es la parte de delitos financieros, y ahí hay todo un tema también de disputa. Entonces, por un lado está, si vos querés una empresa estatal o no, y hay un debate en torno a eso. Pero por otro lado es si vos haces si vos tuviste un acto raro de entregar parte de una empresa nacional a una familia para después quedarte con una parte de la empresa, pero después las personas que se habían puesto de acuerdo, una fallece, la otra reclama, y viene otro familiar a reclamar de que había hecho tu negocio, y vos, como tenés el Estado, terminás llevando una ley para que se expropie, sin hacerte cargo de lo que es los estatutos que tiene la propia empresa y que están atadas a la lógica financiera de lo que te pide Wall Street, se armó una gran bola. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces tenemos por un lado negociados espurios por debajo de la alfombra, vamos a llamarlo en estos términos por no ser más duro, y por otro lado el interés de la nación de ver qué va a pasar con su empresa señera de hidrocarburos. 16.000 millones de dólares. Claro, además nos intiman a pagar 16.000 millones de dólares, ¿para qué? Para resarcir, porque ¿qué hicieron los eskenazi con su parte del paquete? Cuando ven que pusieron la empresa, digamos, que había una intención del Estado argentino de hacerse nuevamente cargo de la empresa, le venden su parte del paquete accionario, porque tenían algo así del 25%, a un fondo buitre, que son los Bulford. ¿Qué hacen los fondos buitres? Los fondos buitres te compran papeles que no valen nada, esperando que vos defaulties para después hacerle juicio al Estado. ¿Quién le vendió eso a los fondos buitres? Los eskenazi. A través de otra empresa que tenían en España que se llama Petersen, que son todo unicornio, digamos, ¿no? Porque hay que decir, señores, nuevamente, que están en la joda. Están en la joda, viven en la joda porque se creen que el Estado les pertenece. Se equivocan. Después, bueno, viste, lo que pasa es que el único instrumento que tiene la gente para sacarlos es el voto o hacer una pueblada tipo 2001 para que se vayan todos. Entonces, cuanto más escarbás, más encontrás corrupción, más encontrás prebenda, más encontrás que el Estado no somos todos, que se están quedando con el Estado un par de políticos chantas, y esto es doloroso porque atenta también contra las instituciones. Y volvemos sobre lo mismo. Pero esta vez no es siquiera que te robás una cosita de acá, que sacás una cosita allá. O sea, te metiste con la empresa de hidrocarburos, digamos, del país, en un momento donde Vaca Muerta está explotando, donde nosotros estamos reperfilando la matriz productiva y energética. Entonces, bueno, van a saltar esos temas, van a seguir saltando, ¿no? Fíjate, y el otro día pensaba, una cosa es el escándalo con una empresa estatal. Me acuerdo de lo que le pasó al presidente con Libra, ¿sí? Con Libra, sí. Que eso, viste, ya todo el mundo se olvidó también. No, hay una comisión que está investigando. Ahora, el tema es que el tipo está con una criptomoneda, pero esto no tiene que ver directamente con el Estado. Sí, él es el presidente y tiene su magistratura y demás, pero esto no es un negociado con el Estado, se hizo por afuera, sí, digamos, ¿no? Entonces, hay también que diferenciar las causas, digamos, ¿no? Una cosa es la causa de corrupción, cuando se mete con la cosa que es de todos,
y otra cosa cuando vos te mandás un chachullo por afuera. Son como de dos estatus diferentes, porque el otro día también había un debate, viste que los grupos se charlan mucho. ¿Cuál es el nombre de los grupos? El número 2901-600-875. Bien. 2901-600-875. Así que bueno, para tener en cuenta que la gente esté atenta porque son temas de Estado y las cosas siguen, digamos, saliendo, digamos, todos estos conatos de corrupción y estaría bueno que se ponga un parate. No sé bien cómo va a llegar ese parate. O a través de una reforma constitucional o a través de un recambio generacional de políticos, bueno, donde empieza a llegar gente honesta y hagan las cosas bien. Veremos qué pasa seguramente ahora, después de las vacaciones de julio, en agosto, con el cierre de la lista, que va a estar bueno en todos lados, en todo el punto del país. Sí, así que a pensar el voto todos y a ir a votar, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que está dejando de ir a votar. Con el escándalo que pasó ayer en el Congreso, mucha gente se enoja y no va a votar, ¿no? Dice, se están peleando, se pelean. Sí, cara a cara. Y lo que pasa es que ahora el Congreso, claro, ahora el Congreso están los gobernadores presionando también y va a haber mucho picante. Ruido de acá hasta que cuando se termine la elección va a ver cómo se le va a terminar. Por lo menos está el cierre de lista. Sí. Hay muchos que levantan su perfil porque quieren estar en la lista. Totalmente, sí. Y acordate que hay una gran parte de la vieja política, vamos a llamarlo en estos términos, de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo y del peronismo que tienen que renovar bancas ahora. Y hay que ver si esta reaparición de esta irrupción de la Libertad Avanza los deje sin lugares. Junto por el Cambio, el PRO y el radicalismo tienen que renovar la buena elección del 2017, muchos. Bueno, ese es el tema. En senadores, 2017 porque duran 6, pero también en diputados. Porque imagínate que hasta 2021 eran 2 nada más, era Villarroel y... Sí. Bueno, ahora tienen un bloque de 30 y pico, y si vuelven otra vez a obtener un bloque de más de 50, 60 o 70 diputados, bueno, van a tener un tercio. Muchas gracias, JJ Mateo. A vos por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en Radio Mitre hasta las 14 horas en la 95.1 del día.